Bendiciones a todos los que nos están viendo a través del internet. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que usted nos da de bendecir su vida. Agradecemos a cada uno de ustedes el que tenga a bien estarnos viendo a través de las redes sociales. En estos momentos nos encontramos en Facebook, nos encontramos en YouTube, nos encontramos en Tweetcasting. Hoy queremos traerle un tema muy importante, pero que es importante predicarlo en estos momentos. Pero no queremos pasar por alto el hecho de darle gracias a cada uno de los oyentes. Vete a la página de internet, ahí vas a encontrar información acerca de nuestra iglesia. Nuestro ministerio se llama Ministerio Cristo Poder de Dios y estamos aquí en la ciudad de Hastings, Nebraska, donde estamos llevando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra idea. Jesús nos ha mandado a hacer ese trabajo y eso es importante para cada uno de nosotros. Como podrás ver en estos momentos, estamos aquí en mi oficina, esta es mi oficina, y de aquí vamos a estar trayendo la palabra de Dios. Estamos en vivo, son las 5:01 de la tarde. No es un video editado, sino que estamos en vivo trayendo las buenas nuevas de salvación a aquellos que lo necesitan. Es en vivo. Entonces estamos muy contentos porque Dios nos da la oportunidad de poder llegar a la vida de cada uno de ustedes. Muchas gracias por su amor, por su paciencia, porque Dios es bueno con nosotros y cada día Él nos bendice de una manera extraordinaria y poderosa. Así que gracias. Hoy te traigo una palabra, te traigo el libro de Mateo, San Mateo capítulo 28, y con ello quiero que vamos a verlo. Está aquí en la pantalla, Mateo capítulo 28, perdón, versículo 13. De hecho, nos podemos ir un poquito más abajo, donde queremos hablar de la gran comisión. Y les dice estas palabras. Jesús les dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Entonces, Jesús nos enseñó y nos llamó a ser discípulos. Y la idea de este mensaje hoy, en esta tarde, es hablarte acerca del Evangelio. El Evangelio es importante para nosotros traerlo. No estamos promoviendo ninguna religión. Estamos promoviendo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Okay, nuestro interés es hablarte acerca de Jesús. Ese es nuestro trabajo. No venimos promoviendo ninguna religión, no venimos promoviendo a nadie, venimos promoviendo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así es que no te confundas, eso es parte de nuestro trabajo, predicarte acerca de Jesús. Así que para nosotros es un honor estar en estos momentos a través de las redes sociales. Entonces la Biblia dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí yo tengo la computadora donde estamos leyendo, donde viste los versículos. Y Jesús nos mandó a ser discípulos. Y nuestro trabajo como cristiano es hacer discípulos. De hecho, aquí tengo la escritura, aquí está, conforme lo muevo, te vas a dar cuenta que aquí en el versículo 19, déjame quito esto, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Tengo dos versiones donde vos te puedes dar cuenta de que es la Biblia, es la palabra de Dios la que te estoy predicando, no te estoy predicando otra cosa más que la palabra de Dios. Y para eso, para nosotros es muy importante predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa hoy en la actualidad? Hoy existe un problema muy grande. Jesús nos mandó y nos llamó a ser discípulos. Él nos dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y nuestro trabajo como iglesia, como pastor y como cristiano es hacer discípulos, no a pescar en peceras. Y voy a entrar un poquito a lo mejor agresivo. ¿Qué es nuestro trabajo hacer? Nuestro trabajo es ganar almas para Jesucristo. El Señor nos mandó a traer personas que conozcan su evangelio, que conozcan de su reino, que conozcan acerca de Jesús. Lamentablemente hoy es 2020, vivimos en un tiempo donde la gente lo que menos le interesa saber en muchas ocasiones es conocer acerca de Jesús. A veces lo que las personas quieren saber es
acerca de la crítica, del chisme, de lo que otras personas tienen y no quieren en realidad saber acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y es importante que cada uno de nosotros entienda que el Señor nos está llamando a ser discípulos. Nosotros como cristianos necesitamos hacer discípulos. Es nuestra responsabilidad. Ahora, la pregunta es, ¿dónde vamos a ser discípulos o qué tipo de discípulos vamos a hacer? ¿A quiénes queremos nosotros ganar? Y el Señor le habló a sus discípulos antes de irse. Le dijo, vayan y en todas las naciones y hagan discípulos. Y hacer discípulos no es hablarle a alguien de Cristo. Hacer discípulos es ministrar, alcanzar, doctrinar, enseñar. No, lamentablemente vivimos en tiempos donde pastores, ministros y líderes y miembros de iglesias sacan a otros miembros. Hoy en día escuchamos, y este es un caso mundial, este no es un caso que pasa solamente en un área específica, es un caso mundial. En todas partes sucede. Hay gente que es perezosa para evangelizar y se le hace mucho más fácil evangelizar al evangelizado. Y le dice, mira, vente a mi iglesia porque mi iglesia es mejor que la tuya. Mi pastor predica mejor que el tuyo. Mi grupo musical canta mejor que el tuyo, toca mejor que el tuyo. Nosotros tenemos un programa de niños que es mejor que el tuyo y etcétera. Mira, mi pastor es de Centroamérica, de Norteamérica o de Suramérica. Vente porque él precisamente es de donde usted nació, de donde usted, y le va a gustar porque habla igual que usted. Algunos pastores hablan de vos, de tú, de usted, etcétera, etcétera. Hablan diferentes y eso no tiene nada que ver con el llamado. Pero nos encontramos con ciertas situaciones o complicaciones similares. Entonces, el cristiano que es débil deja de asistir a la iglesia donde Dios lo tiene plantado y asiste a la iglesia donde no debería de estar. A lo largo del tiempo se encuentra con problemas y con situaciones y terminan perdiendo su fe. Otros se mueven de iglesia, se van de otro lugar porque dicen, miren, mi iglesia, el pastor mío trabaja en este trabajo, valga la redundancia, tiene este tipo y te puede ayudar a conseguir un nuevo trabajo y vas a ganar muy bien. En el caso que estamos aquí en los Estados Unidos, te vas a ganar 12, 13, 14, 15 dólares la hora y el miembro dice, bueno, en el trabajo donde estoy no me conviene. Si me muevo de trabajo, me conviene. El pastor es el jefe, el líder es el jefe, etcétera, me conviene. Y nos movemos por conveniencia, no por convicción o por llamado de Dios. Y así estamos, pescando en peceras, no pescando en el mar. Jesús nos mandó a ser discípulos, gente que no conoce del Evangelio. El Señor nos está llamando, iglesia, a cada uno de nosotros a que en realidad empecemos a predicar. Mira lo que dice el versículo, está bien claro. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Dios nos está llamando a ser discípulos. Dios no nos está llamando a sacar gente de la iglesia. Dios no nos está llamando a enfermar gente de las otras iglesias y decir, bueno, mira, mi iglesia es mejor que la tuya, etcétera, etcétera. Dios nos está llamando a vivir en santidad y nos agarramos con una serie de excusas, ¿no? Hoy nos inventamos una excusa que si no la sabemos, nos las inventamos de alguna manera, pero no la inventamos. Por ejemplo, decimos, tu pastor cree en esto y eso como que no está bien, eso como que esa doctrina está media rara y tratamos de confundir al pobre hermano de alguna manera y le decimos, tu iglesia, tu pastor tiene una doctrina rarísima, es una doctrina de apostasía y no vayas a esa iglesia y vente a esta iglesia porque mi iglesia tiene la sana doctrina, esa iglesia no la tiene. O usamos excusas como traer el pasado. Mire, lo que nosotros hacemos los cristianos es triste, es lamentable. Pastores, nosotros predicamos en un púlpito y decimos, Cristo cambia, Cristo salva, Cristo liberta, Cristo transforma. Predicamos en los púlpitos de amor y de unidad. Predicamos y hablamos a las personas de que Cristo puede transformar. Sin embargo, nos damos cuenta que Dios cambió al borracho, al drogadicto, al pandillero, aquellos que tienen
que han pasado por 3, 4, 5 divorcios, aquellos que han sido homosexuales o lesbianas o prostitutas o narcotraficantes, Dios los cambia. Y mientras Dios los cambie, muchos de nosotros como cristianos estamos contentos. Qué bueno que Dios los cambió al hermano, aleluya, santo y todo esto. ¿Dónde es que surge el problema? El problema surge cuando Dios lo empieza a levantar. Y ya Dios vemos que a ese que lo rescató del satanismo y de la brujería, ya Dios lo está llamando a ser pastor, a ser ministro, a ser cantante. Ya empezamos a decir, cuidado con ese hermano, porque ese hermano anduvo en la brujería. Cuidado con ese hermano, porque ese hermano anduvo en la hechicería. Cuidado con ese hermano, porque ese hermano fue homosexual. Cuidado con ese hermano, porque ese hermano ha tenido 3 adulterios. Cuidado con ese hermano, porque ese hermano es peligroso. No es bueno darle una posición en estos momentos. Hay que tener mucho cuidado con él. Nos alegramos cuando Cristo lo transformó, pero no nos alegramos cuando Cristo lo está levantando. No nos alegramos cuando Dios lo está usando en profecía, en ciencia, en una palabra, sino que le vivimos sacando el pasado. Mientras alguien cambie, mientras Cristo cambia a las personas, muchas veces estamos contentos. Pero no voy a hacer que Dios lo empiece a levantar porque le sacamos el pasado. Somos hipócritas. ¿Por qué? Porque hablamos de un Dios que cambia, de un Dios que transforma. Hablamos de un Dios que perdona. Hablamos de un Dios que salva, que liberta. Pero si Dios lo llama al pastorado, pero si Dios lo llama a un ministerio, decimos, cuidado, si yo le contara acerca de ese hermano o de esa hermana, lo que él hacía, sí, pero fue en el mundo. Vivimos hablando de un Dios que cambia, que transforma, ¿sí? Pero vivimos sacándole el pasado cuando Dios está levantando a alguien. Mi hermano, mi hermana, pastor, ministro, lo que nosotros hicimos o lo que la gente hizo fuera de Cristo, dice la Biblia, las cosas viejas pasaron ya. He aquí, son hechas nuevas. ¿Por qué vivir sacándole el pasado a pastores? Y estoy hablando que no es el caso con mi persona, pero en YouTube le vivimos sacando el pasado a las personas, en Facebook. Y nos escondemos en la sana doctrina. Nos escondemos detrás de una cámara para hablar una verdad. Yo soy pastor. Y lo mismo que te estoy diciendo a ti, se lo digo a la congregación que Dios me ha permitido pastorear. No hablemos mal de los pastores. Pero pastor, Oscar Pérez, pastor, ¿usted sabe lo que aquel pastor era? Sí, pero era en el mundo, no en Cristo. ¿Cuántas veces usted y yo hemos fallado? ¿Cuántas veces tu pastor en tu iglesia te levantó? Tu matrimonio estaba a punto de destruirse. Tu vida estaba a punto de descrebajarse. Y aquel pastor te ayudó a restaurar tu familia, tu matrimonio, tu hogar. Ahora te olvidas que Dios lo usó a él. Ahora crees que puedes difamarlo. Iglesia, no seamos así. No vivamos sacándole el pasado, como hoy dice la gente. Me han contado tantas cosas de su pastor. Si yo supiera, y se la viven pescando en peceras. Pastores diciéndole a miembros de otras iglesias, me han contado muchas cosas de tu pastor. Me han contado muchas cosas de sus pastores, o de la esposa del pastor, o de la pastora, como quieras decirlo. Y eso lo escuchamos de boca de ministros, de cantantes, de músicos, de los que ministran en la alabanza, en el altar, de los que ministran un púlpito, de los que domingo a domingo están predicando en un púlpito de que Cristo sana, de que Cristo salva, de que Cristo transforma, de que Cristo liberta. Pero nos toca ir a evangelizar a alguien. Y le decimos, y le preguntamos, hermano, ¿a qué iglesia va usted? Pues gracias a Dios yo voy a tal iglesia. ¿Qué pasó, hermana? ¿Algún problema? Tantas cosas que me han contado de su iglesia, hermano. Pero yo no quiero decir nada. Hipócrita. Está sembrando cizaña en la mente de aquel que es nuevo.
Y somos ministros. Y hablamos la palabra cada domingo. Sí, somos valientes cuando estamos enfrente de una cámara. Somos valientes cuando estamos en un púlpito. Pero somos cobardes cuando tenemos que decirle a un pastor o un ministro o un líder, mire, ¿sabe qué? Estoy molesto. En cierta ocasión, le cuento, en cierta ocasión, tenemos tiempo, en cierta ocasión fui a un evento. Hay un pastor que se pone a hablar de tanta doctrina de aquí, que del diablo que esto. Y en cierta ocasión fue un evento, y a ese pastor que se esconde detrás de un púlpito y que se pone a estar gritando e insultando, ofendiendo y tirando indirectas a los ministros, me lo encuentro en un evento, saluda al hermano, y al hermano que considera que es falso profeta, le dice, siervo amado, bienvenido a esta ciudad. Pregunto yo, ¿por qué en realidad no le dijo lo que en un púlpito siempre está gritando? Porque a veces, iglesia, nos escondemos de esta cámara, nos escondemos en un púlpito y presentamos, pastores, cara de piedad. Lloramos en un púlpito porque estamos expuestos en público. Lloramos y ponemos una cara de yo no fui, pero la realidad es otra. Nosotros tenemos que aprender a ser honestos. La integridad no consiste en que me estén viendo en un púlpito y poner una cara de yo no fui. La integridad consiste en ser el mismo cuando la gente te está viendo y cuando no te está viendo. No nos podemos vivir escondiendo en un púlpito, en un altar, tocando una guitarra, un bajo y después sembrando cizaña en medio del pueblo. La iglesia tiene que cambiar esa mentalidad. Necesitamos, iglesia, cambiar esa mentalidad. Dios nos está llamando a santidad. Y se nos olvida el mandamiento. Volvamos a ver lo que la Biblia nos está enseñando. Mira lo que dice. Por tanto, id a ser discípulos. Dios nos está llamando a ser discípulos. Pero ¿qué ha hecho la iglesia hoy en la actualidad? ¿Qué está haciendo la iglesia? La iglesia nos estamos atacando, nos estamos destruyendo. Y alguien podrá decir, pastor, pero usted está hablando fuerte. Sí, pero no estoy hablando de alguien específico. Estoy hablando de un tema en general. Que eso sucede muchas veces sucede y nosotros no estamos cambiando nuestra mentalidad. Iglesia, es tiempo de que nosotros empecemos a ganar almas para Jesús. Es tiempo. Mira, el versículo está ahí mismo lo dice. Lo estás viendo en la pantalla, te lo estoy proyectando en la pantalla. Es tiempo de que nosotros empecemos a predicar el verdadero evangelio, no por envidia, no por contienda, no por pleito de nadie, sino que en realidad empecemos a predicar el evangelio porque Cristo nos ha llamado a que prediquemos el evangelio. Es importante que cada uno de nosotros cambiemos esa mentalidad. De otra manera, no vamos a avanzar en la vida. Vamos a seguir siendo aquellos cristianos mediocres, aquellos cristianos que nos vivimos peleando, nos las vivimos discutiendo. Dios no nos ha llamado a eso. Dios nos ha llamado a santidad. Dios nos ha llamado a que nosotros estemos predicando las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro trabajo, predicar. ¿Y predicar a quién? Bueno, predicarle a las almas que necesitan de Dios. Predicarle a las almas que no conocen de Él. Predicarle a las almas que están perdidos. ¿Sabes? Ahí hay alcohólicos que necesitan escuchar una palabra. Ahí hay drogadictos que necesitan escuchar una palabra de Dios. Ahí hay pandilleros que necesitan que alguien les hable de Cristo. Hay gente necesitada de Dios. Y no es justo que nosotros nos estemos peleando, los miembros de las iglesias, y las estemos sacando, estemos enfermando en la cabeza, hablando mal de los ministros. Tengamos misericordia. No hablemos mal de un pastor, no hablemos mal de una iglesia, porque Dios nos está llamando a respetar. Sí, pueden haber muchas iglesias en la ciudad. Qué bueno que hayan muchas. Siempre y cuando no sean iglesias de división. Porque hoy en día lo que existe, no me gusta esta iglesia, me llevo 3, 4 familias y pongo una iglesia y me autodenomino pastor. Dios no me ha llamado, pero me autodenominé pastor.
y saco 3, 4, 5 familias, etcétera, saco cierta cantidad de personas resentidas igual que yo, las saco, planto mi iglesia y me autodenomino pastor. Ya me pongo el título de pastor y quiero que todo el mundo me apoye, me diga siervo amado, aleluya, santo, etcétera. Dios nos está llamando a verdaderamente servirle. Y si vos no sos pastor, ¿qué haces de pastor? Si vos no sos evangelista, ¿qué haces de evangelista? Congregate. Pastor, todas las iglesias son malas. No. Predicamos el evangelio. Hay gente, no todas las iglesias son perfectas, pero hay una iglesia en tu ciudad donde te vas a alimentar. Y si salís de una iglesia, no salgas hablando del pastor o del ministro. Quédate tranquilo, contento, que encontraste un lugar donde congregarte. Todos los pastores son imperfectos, somos imperfectos. Todos los pastores cometemos errores, pero la vida no se trata de vivir sacando los errores, se trata de cambiar. Y no es justo que nosotros los pastores hablemos mal los unos de los otros, los miembros los unos de los otros. No pesquemos en peceras, pesquemos en el mar, en los ríos, en los lagos, hablando en forma simbólica, donde está la gente necesitada. No le demos posiciones a la gente, porque a veces los pastores somos mañosos. Hermanito, véngase a mi iglesia porque usted tiene un talentazo, tiene un talento, aleluya. Y yo se lo doy a usted. Aquí rapidito, en 2, 3 semanas, usted ya es líder de jóvenes. O usted ya es músico, ya es cantante. Y ya viene el otro hermano que tiene allá pasando un proceso de transformación, porque tiene un carácter horrible, pésimo, una mala actitud. Y el otro pastor ya en 3 semanas le ofreció posición. Y ya ve el otro hermanito con los mismos problemas internos. Lascivia, homosexualidad, lesbianismo, prostitución, todo lo que tiene en el corazoncito que está pasando el proceso en una iglesia, ya el otro pastor le ofreció. Véngase pastor, véngase hermanito, que aquí hasta sus hijos y sus hijas van a cantar y van a tocar y aleluya, van a ser una familia ungida y poderosa. Falacias, mentiras y engaños. Y empezamos a llenar la iglesia de gente resentida, gente amargada, gente con problemas de homosexualidad, gente con problemas de adulterio, porque no pasan los procesos, porque queremos ver nuestras iglesias llenas, que nos vivimos nosotros los pastores dándoles posiciones a gente neófita. El que no sabe cantar lo ponemos a cantar, el que no sabe predicar lo ponemos a predicar herejías, tonterías y cosas que no vienen en la Biblia y nosotros decimos abajo aleluya. Lo importante es que lo intentó. Y llenamos nuestras iglesias de gente que no ha pasado un proceso de transformación, gente herida, gente dañada, gente sin perdonar, gente sin pedir perdón. Es tiempo de nosotros no aferrarnos a tener una iglesia llena, sino una iglesia que es aquella que está esperando a Jesucristo. Es tiempo que usted se quede en una iglesia, no porque tiene una posición físicamente hablando, en un liderazgo. Es tiempo que usted se quede en la iglesia porque Dios te ha llamado a ayudar a ese pastor. Quizás no servís en un altar, pero servís en una posición que vale la pena, que tiene importancia, que sirve. Ayudando al pastor, motivándole. Quizás tu trabajo es otro, no el de estar en un altar, pero nos aferramos en querer estar en un altar. Nos aferramos en tener una posición en la iglesia. Que cualquier pastor que nos ofrezca posición a nosotros en la iglesia, salimos corriendo. Y tantos años que hemos pasado junto a aquel pastor que nos conoce, que nos entiende. Pero nos vamos porque aquella iglesia está más grande. Nos vamos porque allá me ofrecieron posición. Nos vamos porque allá está el chisme, la crítica. Cambiemos. Iglesia, es tiempo de madurar. Es tiempo de ser transformado. Es tiempo de servirle a Dios. Y no te quiero quitar mucho tiempo hoy, pero es tiempo de servirle a Dios. Yo quiero pedirte de corazón que te quedes en tu iglesia donde Dios te tiene. Que te quedes plantado ahí porque Dios ahí te va a levantar. Que ya no andemos navegando entre iglesias y nos inventemos. Ay, pastor, el Señor ya me llamó y me dice que me regrese a la iglesia donde estaba anteriormente. ¿Para qué te fuiste en el primer lugar? Y el otro pastor, como no tiene a nadie, te recibe. Con tal de tener su iglesia sin pasar un proceso. Ay, pastor, el Señor me está llamando y usamos el nombre de Dios en vano a una visión nueva, a una posición. Iglesia,
No andemos brincando. Pastores, ministros, líderes, no les enfermemos la cabeza a miembros de otra iglesia. Los pastores de otra iglesia no son nuestros enemigos. La otra iglesia no son nuestros enemigos. Pastores, maduremos, dejemos la inferioridad, la inseguridad. Qué bueno que Dios prospera al otro pastor. Qué bueno que la iglesia del otro pastor está grande. Qué bueno. Lo importante es que estoy haciendo el llamado de Dios. Algo tengo que aprenderle a ese pastor. Algo. Pero no es tiempo de nosotros andar pescando. Dios nos mandó a ser discípulos. Nos mandó a bautizar. Nos mandó a hacer eso. Hoy queremos agarrar los bautizados ya formados y listos para predicar, para ponerlos en la iglesia. No, ese no es nuestro trabajo. Y no inventemos mentiras, ni le vivamos sacando el pasado a nuestros líderes, a nuestros ministros, a nuestros pastores, para traer a la gente engañada. ¿Sabes qué? De eso vamos a dar cuenta cuando Cristo venga a levantar a su iglesia. Cuando Cristo venga en su venida a levantar a su iglesia, vamos a dar cuenta por las calumnias, las críticas, los chismes y las murmuraciones que hemos levantado contra las demás iglesias, con tal de que las demás iglesias se vacíen para que la nuestra se llene. Pastores, ustedes y yo vamos a dar cuenta, y es una demanda que Dios nos pone a nosotros cuando usted habla mal de mí, cuando yo hablo mal de usted. No, Dios no me ha llamado a pelear con usted ni a discutir. Dios me ha llamado a salvar almas. Lo que yo no puedo salvar, lo va a salvar usted, y lo que usted no pueda salvar, lo va a salvar yo, hablando que usted y yo no salvamos a nadie, pero me refiero que usted y yo vamos a presentar el evangelio. Hay gente que no se va a salvar en su iglesia, o no será transformado en su iglesia. Hay gente que no será transformada en la que donde estoy pastoreando. Usted con los suyos, yo con los míos. Pero es tiempo de vivir peleando. Gente que nos ve a través de las redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter y todo eso. Deje de estar criticando a la gente y honre a Dios, glorifique a Dios y alabe a Dios y diga gracias, porque hay muchos pastores y muchas iglesias que están haciendo el trabajo. Yo te dejo con esta palabra y le pido a Dios y oro de corazón que tu vida sea cambiada, que tu vida sea transformada, que el poder de Dios esté haciendo cosas extraordinarias en tu vida. Oro porque ayudes a tu pastor, donde quiera que esté, lo ayudes, lo bendigas, ahí donde estás y le levantes los brazos que a veces están caídos de un pastor desanimado. No te salgas, quédate ahí ayudándole, apoyándole, porque Dios te va a bendecir por eso. Yo quiero y oro, Padre, y te pido en el nombre de Jesús que bendigas a aquellos pastores que están trabajando, que bendigas las iglesias que se están esforzando, que bendigas a aquellos líderes que están intentando lo mejor que pueden, que bendigas, Señor, de una manera extraordinaria al liderazgo, a la iglesia, a la ciudad donde se encuentran, los países donde se encuentran. Oro, Señor, por sanidad económica, por sanidad física, por sanidad espiritual. En el nombre de Jesús, oramos, Señor, por milagros, porque tú no cambias. Eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, que a través de este video la gente será transformada. Te invito a que aceptes a Jesucristo. Te invito a que digas en tu corazón, yo recibo al Señor Jesús en mi corazón. Me arrepiento de todos mis pecados. Ya no quiero vivir en este mundo. Ya no quiero practicar este pecado. Hoy me entrego y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús yo me arrepiento. Me arrepiento de mi pecado. Me arrepiento de las calumnias. Me arrepiento de las difamaciones y lo que he dicho. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Gracias, Señor, por ese milagro de la salvación. Ese milagro económico, físico y espiritual. Señor, en el nombre de Jesús, te agradecemos. Amén y amén. Te dejo con esta palabra, gracias. Espero que siga adelante y nos vemos la próxima vez con el próximo video para bendecir tu vida. En el nombre de Jesús, bendiciones para todos. Bye.